Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos. Tengo que cambiar unos tomas, o sea, tengo que agregar unos tomas acá porque como pueden ver están las cajas vacías. Ruido de avión. Tengo que agregar unos tomas, enchufes, porque siempre me dicen no digas enchufes porque el nombre técnico es tomas y la tecla no es tecla, es punto, ¿está bien? Entonces si tenés que agregar una tecla es un punto y si tenés que agregar un enchufe es un toma, así que vamos a hablar con corrección para que después no me corrijan. Tengo que agregar tomas. Y qué mejor que hacer un video explicando, porque siempre a alguno le puede servir, hay muchos que lo saben y otros que no. Así que vamos a mostrar. Primero, tomas doble voy a agregar acá. Vamos a agregar un toma doble. ¿Qué es un toma doble? Esto, mirá. Esto es un toma doble. Yo ya expliqué, creo que alguna vez. Todo lo que pongan que sea todo de la misma marca. O sea, esto que es el bastidor, la tapa y el toma. ¿Qué tiene de ventaja usar este tipo de tomas? Que no tenés que andar haciendo los puentecitos. Tiene la desventaja única que si se te rompe uno tenés que cambiar todo el módulo. Pero cuando se te rompe esto, casi nunca. Al menos yo nunca tuve que cambiar este tipo de módulos. Así que en este caso marca Exult, como vamos a mostrar. Y ya hemos mostrado creo que algunos productos más, tipo fotocontroles. Tiene un montón de cosas. Tomas de 20 amperes para ir para el aire. Y todo eso. Así que tengo que agregar un toma acá. Vamos a poner esto por acá. Y es lo siguiente. Tengo tres cables. En este caso no tienen tensión. Siempre que vayan a cambiar un toma o hacer algo eléctrico, corten la energía de su casa. Corten la energía de su casa. ¿Por qué? Porque he escuchado gente que cambia el toma y ¡ah! Le da una patada. ¿Por qué? Porque no cortan la energía. Tienen que cortar. Si no, esto tiene fase, tiene tensión, señores. Te puede pegar un patadón que te vuela la nuca. ¿Entendés? Entonces, siempre que trabajen en la electricidad tienen que tener a mano el buscapolo y un detector inductivo, que en este caso viene con luz. Entonces, yo ya expliqué muchas veces cómo es el tema del detector inductivo. Si vos tenés tensión, automáticamente empieza a sonar. Mirá, en este caso no está conectado abajo, o sea que yo ya sé efectivamente que no tiene tensión, así que puedo manipularlo bien. Pero miren cómo es en este caso, por ejemplo, que sí tenemos tensión, cómo trabaja. Sí. Mirá. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner más cerca. Ya. Esto te está indicando que hay tensión, o sea que esto ya no va. Además de esto, siempre yo uso el buscapolo de todos modos. Que yo también hice un video como uso el buscapolo que te lo voy a dejar al final. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Entonces, vamos a poner los tomas. Después te voy a mostrar la diferencia y el tiempo que te lleva a armarte un toma doble sin este módulo. Así que vamos a entrar en acción. Tengo los tornillos estos que van con esto. Yo ya directamente los uso siempre por un tema de tiempo. El tiempo es dinero, el tiempo no vuelve atrás. Entonces lo primero que vamos a hacer, sacamos por acá. Esto no tiene tensión, repito, si van a trabajar con tensión, corten la llave térmica. Y además usen el buscapolo y además si pueden el buscapolo inductivo. ¿Por qué? Porque me pasó en una casa una vez, ya lo conté muchas veces, fui a trabajar con una bomba, habiendo cortado toda la tensión y me pegó una flor de patada. ¿Eso por qué? Porque la tensión de la bomba venía de otro lado. Hay casas que tienen las instalaciones muy mal hechas. Tiene una parte de una casa de una térmica de la casa, otro enchufe viene de otro lugar, así que no es broma eso. Vamos a poner primero que nada los tornillos. Ojo que voy a usar mi destornillador. ¿Lo conocen a ver el video de Ouija? Caña mal. Los destornilladores aislados, los que son para electricidad, tienen que tener toda esta vaina plástica. Y además que diga acá 1000 volts. Están todos aislados por 1000 volts. Justamente porque si algo tiene tensión no te toca acá. Todo esto está todo aislado. Destornillador para electricidad.
estamos usando tapas plásticas, porque las de Jamming Check y las de metal muchas veces se oxidan o qué sé yo, y nada, así que uso tapas plásticas. Tenemos tres cables. Siempre que hagan un toma, déjenlo un poco para atrás, porque si tienen que sacarlo para que les quede acá atrás, yo después le hago un rulito y lo pongo ahí. ¿Se entiende? Otra cosa muy importante que siempre he contado, los tornillos que usan para acá, por favor que sean sin punta. Estoy encontrando en instalaciones tornillos que son para construcciones secos, que son punta mecha, punta aguja. Entonces todo eso es muy peligroso, porque si yo pongo el cable acá y después vos agujerías así y me pinchás un cable, el cable este te queda con tensión. No es broma. Vamos a quedar un poco más acá, si se ve bien después de esto. ¿Se entiende? Tienen que poner estos tornillos sin punta, no es broma esto, no es broma. Bueno, esto no tiene tensión, ya dijimos. Vamos a alejarnos porque me siento intimidado por ustedes, Listo, vamos al toma doble. Recuerden que si compran esto tienen que comprar toda la misma marca. Esto y esto. Industria Argentina, Exus. Ya hemos mostrado productos de ellos. La tapita la dejamos por acá. Ahí. Esta marca, creo que la mayoría pasa lo mismo, tiene indicado cuál es el neutro y cuál es la fase y cuál es la tierra. Esta es la tierra, no sé si se llega a ver ahí, tiene el loguito acá de tierra. No sé si se llega a ver, es un loguito de tierra. Este dice neutro. Y acá, por descarte, tiene que ir fase. No hay vuelta que darle. Hay tres cables que van en los tomas: fase, neutro y tierra. Marrón y en muchos casos rojo es fase. La fase, la que tiene la patada. El neutro y la tierra con verde amarillo. El neutro color celeste. En Argentina es esa la normativa. Lo aclaro porque mucha gente a veces nos ve de distintos países de habla hispana y para que sepan. Marrón fase, celeste neutro y verde amarillo neutro. Cable de 2,5 y todos los tomas van de 2,5 en Argentina. Todos los tomas. Y esto, la carga máxima son 10 amperes. 10 amperes. ¿Está bien? 2 por 10 amperes, 250 watts. Recuerden siempre comprar productos homologados en Argentina. Bueno, vamos a sacarle la cinta aisladora. Tenemos esto que creo que nunca dejen de comprar esto. Lo mejor que hay en el planeta es esto. Yo le hago un rulito. La aprieto así. Si aún se quieren, después del buscapolo, de cortar la térmica del buscapolo inductivo, si se quieren sacar todavía más la duda, así. Nunca así, porque así te agarra y no te suelta. Los músculos del cuerpo humano se rigen por impulsos eléctricos. Esto es un impulso eléctrico y si tuviese tensión me hace así y me muero. Obviamente si tenemos disyuntor, no. Pero me muero, ¿entienden? No es broma. Discúlpenme. Así. Vamos primero con la tierra. Todas las casas deben tener jabalina. Primero aflojamos esto. Abre. Fase, decimos acá. Siempre le hago un rulito a los... Siempre le hago un rulito a los cables para que entre bien y no se despeluche cuando está entrando.
Listo, listo. Miren esto. Fíjense. Ahí. Que la vaina quede al ras. Está bien, queda bien apretado ahí. Excelente. Listo, miremos esto. ¿Qué hacemos? Listo. Jamón del medio, cuidado. Tengo dos tomas, máximo consumo total 10 amperes. Igual acá va a ver una tele, cosas que consumen muy poco. Con cable de 2,5 con su respectiva puesta a tierra. Y ahora vamos a ir con este. Recuerden que de los tomas no puede salir esto. Estos van por caños separados, por un tema de seguridad. No sé en otros países, pero en Argentina. Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren esto. Tenemos acá esto, que es el bastidor. Ahí. Te me quedas ahí. ¿Qué vamos a poner? Tenemos dos opciones. Una opción es esta. También de la misma marca Exul, todo de lo mismo. Una opción es esta, que tiene dentro básicamente lo que se llama un fitín, que es cuando tiene KTB hembra de este lado y KTB hembra o RG6 o RG59, ese tipo de fichas de RF. De los dos lados. Entonces, yo que hago un rasgo de este lado, traje, lo meto y chao. Si no te gusta esto y te gusta que el cable salga por acá, tenés esta opción, que es un agujero. Te venden los dos modelos, así que vos elegís la que querés. Yo en este caso voy a usar esta, que básicamente tiene una ficha de cada lado, pero está la opción de esta. Aviso esto porque hay muchas empresas de KTB que apenas ven la ficha y dicen no, eso va a meter ruido y automáticamente te sacan esto y te ponen un agujero. Yo lo he probado y nunca tuve drama. Vamos a meter primero por las tapas ciegas, así sé bien dónde va. El cable de RF es bastante más duro que el otro. Y encima dice KTB de 10. Y de nuevo. Fantastic. Like si te gusta este video y un comentario diciéndome algo. Si te gustó, si no te gustó, si aprendiste, si no aprendiste. Y ahora vamos a probar otro allá. Pero lo vamos a poner en cámara rápida, así. Pero ahí voy a tener que cortar la tensión. Porque estamos trabajando con tensión. Cortamos la luz. Probamos el disyuntor de paso. Cortamos todo. En este caso los cables ya salían de la pared, pero en este caso donde voy a poner ahora, los cables están ahí de pase, pero lo que vamos a hacer es tirar 3 chicotes de cable para directamente lo empalmamos allá y chao. Por eso, tenemos nuestra mega herramienta pelacables. Hacemos le voy a cortar el sobrante con mi bella Knipex, ya vengo. Estaba buscando el destornillador, lo tenía acá. Bien, como dijimos antes, vamos a aflojar los tornillitos. Lo principal es cortar la energía cuando van a trabajar con electricidad. Lo principal. Ahí. Al ras.
Ahí tiene el simbolito de tierra y acá dice neutro, N de neutro, que va el cable celeste. Claramente, claramente. Esto es un tema de respetar que 10 amperes máximo por esto. Si bien el cable soporta hasta 16 amperios, el de 2,5, hay que tener en cuenta el consumo máximo admitido por cada enchufe. Porque vos no podés poner un calo Ventor que consume casi 10 amperes y una pava eléctrica un rato largo o algún dispositivo que consuma mucho consumo en el mismo toma porque supera los 10 amperes. Así que ojo con eso, ojo con eso. Si bien el cable soporta hasta 16 se te puede quemar. Igual hoy la mayoría de los dispositivos ya vienen con plásticos que no se prenden fuego ni nada, pero hay que tener en cuenta eso. Bien, ya tenemos los 3 chicotes. Bueno, tenemos esto, ya cortamos la energía eléctrica, siempre se corta la energía eléctrica, siempre, siempre, siempre. Tenemos acá esto. Toma doble. Bien, vas a cortarlo más o menos a ojo. Esto siempre yo le dejo un choricito acá y lo guardo. Entonces, vamos a cortar más o menos a medida para que si algún día tengo que cambiarlo, lo pueda reemplazar sin dramas. Así que vamos a cortar por acá. Fíjense que yo ya acá tengo los cables normalizados, que son fase marrón, neutro celeste y verde amarillo con tierra. Lo que voy a hacer es lo siguiente. No lo voy a cortar. Lo voy a pelar así. Lo voy a pelar así. Después sí lo voy a pelar un poquito, pero no voy a cortar el cable. Fíjense que lo pelamos. Pelamos y pelamos. Y sobre eso empalmamos. Fíjense que no tenemos tensión. Voy a presentarlo. Ahí, no prende. Lo pelamos ahí. Yo le pongo bastante, así no hay opción de que se salga. Y la tierra, que es el verde amarillo. Todos los tomas deben tener puesta a tierra, todos. Listo. Ponemos los tornillitos. Fíjense que no tienen punta, no tienen punta. Conviene primero hacer los empalmes, sacar los chicotes, poner el bastidor y luego esto, porque si tienen que sacarlo por acá es medio complicado. Todo lo que nos queda por instalar todavía, todo lo que nos queda por instalar. La principal ventaja que tiene, además del tiempo, es la cantidad menos de cables que tenés en la caja de pase. Y eso es debido a que, de esta manera, no solamente 3 cables nada más. Cuando vos tenés los módulos separados, primero que te lleva más tiempo, tenés que andar empalmando los de uno. Nunca salen de un toma para el otro y de ahí salen los 2 cables. O sea, nunca salen de un toma al otro en la misma caja y de ahí empalman con el cable que tiene que salir. Siempre tienen que salir, o sea, no conexión inguinal, tienen que ir. Los 2 son puntos, se unen y de ahí sale otro. Eso ya es más cable y la caja te entra más a presión. Entonces, esto lo que tiene bueno es eso. Que das 3 cables nomás y listo, ya está.
Eso está fenomenal. Así que sin más que decirles, les mando un gran saludo y hasta cualquier video. Si les gusta este video, denle like, porque nos ayuda. YouTube ve cuántos likes tiene el video y dice, vamos a mostrarlo un poco más. Parece una pavada, pero está bueno, ayuda a que los videos de seguridad eléctrica y todo eso se divulguen. Así que nada, les mando un abrazo y les dejo al final algunos links. Adiós.